porteño y hoy cierra Jorge Macri, el candidato de Juntos por el Cambio de la Ciudad. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias siempre por aceptar las invitaciones de Minuto Uno. Un placer para mí. Tiene 2 minutos para decirle a los porteños y a las porteñas por qué hay que votarlo a usted el próximo domingo. Bueno, muy bien. Bueno, estamos a solo un día del cierre de campaña. Mañana prácticamente es el último día. Vengo recorriendo esta ciudad de punta a punta. Hice el corredor sur ayer. Hoy hice el corredor centro, mañana estoy haciendo el corredor norte, barrio por barrio, llevando nuestras propuestas. Estoy preparado para continuar con muchas de las cosas que han servido y mucho en esta ciudad de Buenos Aires. Una gestión de Mauricio que comenzó con transformaciones físicas muy importantes, que terminaron con las inundaciones, que recuperó algo que parecía ya irrecuperable y hundido en el patrimonio cultural de la Argentina, como era el Colón, y se volvió a abrir, y que después continuó con la gestión de Horacio, Paseo del Bajo, Metrobús, un montón de obras, y también con la policía de la ciudad, pero vengo con las ganas de desafiarnos a ir por más, de tener la capacidad de corregir lo que hay que corregir, de hacer mejor lo que veníamos haciendo bien, de ser crítico, porque de eso se trata siempre la gestión, poder revisar qué cosas hay que ajustar, por ejemplo, el Código de Desarrollo Urbano, que hoy está poniendo en riesgo muchos de los barrios residenciales de la ciudad de Buenos Aires, barrios consolidados, de casas bajas, como pueden ser Devoto, Urquiza, Coglan, parte de Colegiales, Palermo, Villa Crespo, Núñez, Belgrano. Son barrios que no necesitan construcción, salvo en sus avenidas donde hay transporte público, altura, pero adentro no, adentro hay un estilo en esos barrios de casas bajas que hay que proteger y sí dirigir el desarrollo hacia el sur de la ciudad. No solo ese sur más lejano, como puede ser Lugano, Soldati o Villa Riachuelo, sino La Boca, Barracas, que tienen que ser proveedores de vivienda para esta ciudad, como lo estamos haciendo, transformando el microcentro de oficinas a vivienda. Así que vengo con esas ganas de desafiarnos y traer toda mi experiencia de haber gestionado durante muchos años y hacerlo hoy acá en esta ciudad que me desafía. Gracias, Jorge. Gracias. Ahí usted justamente decía, vengo a revisar lo que hay que revisar, hacer autocrítica, y ha marcado un punto que últimamente se han recibido muchas críticas, sobre todo en el sector inmuebles, mobiliarios, de una ciudad que dicen ha construido de espalda a la ciudad. ¿Está dispuesto a revisar, por ejemplo, todo lo que es Código de Planeamiento Urbano? Sin duda. Sin duda, Gato. Es imprescindible que revisemos un código que se aprobó en el 18, que tuvo reformas en el 20 y que en realidad, pandemia de por medio, no notamos el efecto negativo hasta hace un año, diría yo, 1 año y medio. Es imprescindible proteger esos barrios residenciales. Lo he hecho, lo he vivido en Vicente López, por ejemplo. Una cosa es tener altura en avenidas donde uno tiene transporte público, zócalo comercial, y otra cosa es dentro del barrio, que hay que protegerlo. No hace falta fomentar la construcción en barrios residenciales consolidados, sobre todo cuando hay capacidad constructiva todavía en avenidas, como puede ser Nazca, San Martín, Álvarez Thomas, Córdoba, Corrientes, o en el sur de la ciudad, que pide a gritos que llevemos desarrollo hacia allá. Así que yo creo que en eso es algo que vamos a poder cambiar rápidamente, porque en el debate que tuvimos todos los candidatos estamos de acuerdo. Así que espero que podamos llegar a una ley rápido y frenar ese cambio de perfil de barrios que son residenciales. Bien, gracias. El señor Pedro Brigger pregunta. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Un gusto estar con vos. No te voy a hacer la pregunta chicanera de por qué Mauricio Macri no construyó los 10 kilómetros de subte por año, porque te la han hecho muchas veces. Así que voy a ir a otro tema. La pandemia dejó problemas de salud mental muy fuertes. Se resolvió con el tema de la vacuna, pero hay problemas de salud mental. Tengo entendido que hay solo 2 hospitales monovalentes que atienden salud mental en Ciudad de Buenos Aires, el Alvear y el Álvarez. Tengo entendido también que cuando estabas en Vicente López tenías programas de prevención, pero no de tratamiento a las adicciones. Y en tu programa actual figura lo contrario, tratamiento a las adicciones, pero no prevención. Entonces, ¿cómo vas a hacer con el tema de la prevención, que no figura en el programa, cuando tenés apenas 2 hospitales en el tema de salud mental y cuando mucha gente está abandonando justamente el rubro por bajo salario, porque no les prestan atención?
Y todos los etcétera que queramos agregar. Bueno, primero, es cierto que no construimos todos los kilómetros de subte que queríamos, pero extendimos las líneas A y D, creamos la H y hay mucho más por hacer en subte sin ninguna duda. Salud mental requiere varias cosas. Primero, tenemos hospitales como el Borda y el Moyano, donde hay profesionales muy especializados que son monovalentes, especialistas en eso, además de los que vos nombrás. Hay 12 servicios de salud mental en distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente vamos a trabajar en prevención, pero también en tratamiento. En Vicente López hicimos ambas cosas. Lo que pasa es que teníamos un sistema de prevención y un servicio de tratamiento de adicciones y un servicio de adolescencia que nos permitía trabajar desde muy jóvenes la problemática de adicciones. En la ciudad vamos a hacer lo mismo y abrir además las puertas al trabajo con las iglesias y las ONG que trabajan esta problemática. Lo que necesitamos, que es imprescindible, es cambiar la ley de salud mental. La ley de salud mental generó mucho debate, mucha participación. Obviamente veníamos de un mundo donde la manicomialización, o sea, la gente que se internaba de por vida, era un problema. Nos fuimos al otro extremo, cero intervención ni capacidad de, por ahí, intervenir por periodos cortos a alguien. El mundo está buscando un equilibrio y tenemos que encontrarlo en la Argentina. El concepto de que quien está mal, quien está con una adicción o quien está con un desequilibrio psiquiátrico va a levantar la mano para pedir ayuda no funciona. Necesitamos intervenir con profesionales de la salud mental que digan esta persona es un peligro para sí o terceros y tener mecanismos como, por ejemplo, cito uno, el dispositivo Pavlovsky, que es de un profesional argentino muy conocido, que permite intervenir por periodos cortos y después trabajar en un abordaje de seguimiento con, hogares de día y que vuelva a casa, con tutores que acompañen, y entender que el efecto de la salud mental y de adicción requiere un abordaje sobre la familia por lo que sufre y porque a veces es parte del problema. Esa es la mirada que tengo con el tema salud mental. ¿Y los bajos salarios? Los bajos salarios son un problema de la inflación. ¿Solo de la inflación? Sí, principalmente de la inflación, claramente. La ciudad podría aumentarlos, los salarios. Lo aumentamos al ritmo de la inflación. Podrían aumentarlos más si es tan importante la salud mental. No podemos, ¿Por porque qué no? los recursos son finitos y la ciudad no puede hacer como hace el gobierno nacional, emitir. Bien. Andrés Lerner, vamos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Aprovecho que sos candidato del oficialismo, pero también funcionario de este gobierno, para consultarte sobre un hecho que se viene dando en la Ciudad de Buenos Aires. Se conocen por lo menos 19 casos de detenidos que se fugaron. Sí. En primer punto, saber qué está sucediendo con eso, y en segundo punto, qué planes tenés, porque hay datos que indican que hay una sobrepoblación de alrededor del 218% en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Bueno, lo que está pasando ahí es que el sistema penitenciario federal, con el que tenemos un convenio, no está cumpliendo con su responsabilidad de llevarse los detenidos. La ciudad tiene un convenio firmado con el Servicio Penitenciario Federal y la responsabilidad del servicio es retirar a los detenidos de comisarías y alcaidías que no están preparadas para detenciones largas. Tenemos 1.600 detenidos, efectivamente más del doble de lo que deberíamos tener. Eso pone en riesgo a los barrios. Nos obliga a que muchos policías estén cuidándolos en lugares no aptos. Se violan los derechos de los detenidos, entre otras cosas, pues son lugares donde no se pueden dar ni una ducha. Entonces sería bueno, le hemos reclamado hasta judicialmente al Servicio Penitenciario Federal que se lleve como corresponde, en el marco del acuerdo que tenemos, los detenidos, pero no lo hacen. Entonces ahí me parece que hay una responsabilidad que no cumple el gobierno nacional. ¿Y en cuanto a las fugas? Y es parte del mismo problema. Si yo tengo que tener los detenidos en un lugar que no es apto y no se los llevan, estoy poniendo en riesgo los barrios con lugares que no son para eso, además de todo el movimiento que genera tener gente detenida en una comisaría que está en el medio del barrio. Rosario Yerdi. En la campaña faltó apoyo, en la campaña de la ciudad, ¿usted cree que a usted le faltó apoyo del radicalismo, de Martín Lustó? ¿No se los vio juntos? ¿Estuvieron trabajando juntos? Estuvimos trabajando juntos, yo me siento absolutamente apoyado por el radicalismo. Tenemos 5 candidatos a presidente de comuna que son del radicalismo, uno que es de Confianza Pública, los otros 9 son del PRO. Estamos integrados en las listas, después de una competencia de paso, las fuerzas quedan integradas, así que tanto a diputado nacional como a legisladores de la ciudad tenemos integración plena. Hemos estado trabajando los equipos técnicos, la ley de salud mental sobre la que estamos trabajando, la estamos trabajando en conjunto con el radicalismo, el cambio de código
de construcción, lo estamos trabajando con el radicalismo ya desde ahora, digo, más allá del trabajo legislativo. Estamos trabajando en educación. Cecilia Veleda es la especialista que estuvo trabajando con Martín, estuve reunido con ella, me parece que su mirada es muy interesante en muchos aspectos respecto de la educación de la ciudad. Así que sí, probablemente mañana tengamos una foto con Martín. Igual no creo que cambie tanto una foto, pero también está bueno mostrar el apoyo. Sí quiero decir que tengo la certeza de que el radicalismo está en Juntos por el Cambio, tiene un compromiso. Bueno, me parece que para mí es una alegría. Santoro buscaba un poco ese voto, ¿no? También. ¿Cómo? Santoro buscaba un poco ese voto también. Sí, bueno, a mí me da mucha alegría que finalmente hayamos tenido una imagen de Santoro con Massa. Porque no había una en la ciudad, ¿eh? Yo veía carteles de Massa y carteles de Santoro. Ahora, carteles de los dos juntos, nunca. Así que Bien. me parece que es bueno que se corra el velo y que se sepa quién está en cada lugar. Vamos a una de las preguntas de los televidentes a través de la red social Twitter. Candidatos el minuto 1, quería preguntarle por qué se fue Vicente López, ya que la gente que lo votó en ese distrito en parte se siente abandonada, pregunta Atilio Miguel Cerrato. Bueno, me fui porque creí que había dado ya todo lo que tenía para dar. Vine a dar una mano a la ciudad, después surgió esta posibilidad de ser candidato acá. Creo que hice un gran aporte y tenemos una gran candidata en Vicente López que sacó más del 50% de los votos. Así que es probable que alguien no esté muy contento, pero que hay una ratificación, a una continuidad de la gestión en Vicente López, no hay ninguna duda. Soledad Martínez es la candidata, hizo una gran elección y creo que va a ser mejor intendenta que yo. Bien, y una más de la gente. Jorge Caferayuri, candidato minuto, ¿cómo piensa resolver la pobreza que existe desde hace años? Bueno, es una pregunta más para un candidato a presidente, obviamente. Desde la ciudad igual tenemos que hacer cosas y tenemos que seguir generando más inclusión en barrios populares, mejores oportunidades desde el punto de vista de la educación. Hay un proyecto que me gusta mucho, me parece muy interesante, acá hay especialistas, pueden googlearlo, se llama TUMO, T-U-M-O. Es un proyecto que surge en Armenia, que es una escuela de educación en saberes que tiene que ver con la tecnología, que es a contraturno de la escuela. Eso hoy ya es un sistema que ya se ha radicado o tiene experiencias en París, en Los Ángeles, lo quiero traer al sur de la ciudad, hacerlo en el Autódromo y en la Villa Olímpica. Es un sistema que funciona muy bien y que le permite a chicos que están cursando el secundario a contraturno ir a un lugar donde aprenden y se mueven en ese ecosistema que tiene que ver con la tecnología, desde diseño web, programación, las artes vinculadas, ¿no? La producción de contenido, la música. Hoy, como nunca antes, tenemos artistas que están conquistando el mundo y no lo sabíamos. En mi época, más allá de que Santoro me critique como DJ, sé algo de música. Así que, digo, si esto es lo único que tiene para aportarle a la ciudadanía, criticar mi pasado como DJ es bastante poco, pero el único grupo que logró romper los límites de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina fue Soda Stereo, que llegó hasta México. Hoy el Duki tocó en el estadio del Real Madrid. Tenemos 12 artistas que surgen del trap, de la música urbana y que están conquistando el mundo. Y es un ecosistema que combina gamers, productores de contenido, música. De hecho, Bizarrap arrancó más como productor de contenido, después se transforma en músico. Todo eso se puede estudiar en estos centros de nuevos oficios, que son TUMO, y me parece que es interesante porque eso nos permite llevar educación a la cancha en la que los chicos quieren jugar, y lo más interesante es los chicos que participan en ese modelo educativo mejoran mucho su rendimiento en la educación formal. bien. Jorge, los candidatos anteriores han dejado una pregunta al que venía. ¿Cómo no? Vino el jueves pasado Vanina Biasi del Frente que le dejó esta pregunta. Jorge Macri, mi pregunta es la siguiente. La ciudad de Buenos Aires necesita soluciones habitacionales. La gente necesita poder alquilar, necesita poder acceder a una casa, necesita salir del hacinamiento de las villas. ¿Lo vas a resolver realmente o vas a seguir entregándole los negocios, las tierras y los inmuebles de la ciudad a la especulación inmobiliaria de los Calcaterra, de los Eilstein y de los Caputo? Tuvimos este mismo cruce en el debate. Vanina me hizo la misma pregunta, voy a volver a responder. Es muy difícil resolver la problemática habitacional con una mala ley y con el nivel de inflación que hay hoy, sobre todo la vinculada al alquiler.
Pero estamos trabajando en ese eje. De hecho, la reconversión de micro y macrocentro, metros cuadrados de oficinas que hoy ya no se utilizan y se van a convertir en vivienda, tiene ya 56 proyectos en el micro y macrocentro, y mi objetivo, y es parte del compromiso que tengo en campaña, es extenderlo a La Boca y Barracas. ¿Por qué? Porque es un sur de la ciudad muy cercano al centro, con transporte público, con acceso a trabajo, muy cerca de las universidades, donde podemos generar vivienda para jóvenes y no tan jóvenes, a menor precio, con un compromiso. La ciudad baja parte de los impuestos o facilita con recorte de impuestos esas construcciones, y tiene que haber un compromiso de quienes alquilan de que el alquiler sea más barato que el del mercado. Entonces ese es el eje que estamos siguiendo, es parecido al que hizo Barcelona o Madrid, que son ciudades que han tenido la misma presión, digamos, sobre el valor de los inmuebles y mucha gente que no accedía a alquilarlos. Ahora, sinceramente, con este nivel de inflación se hace difícil para todo el mundo subsistir, y obviamente en el lugar donde te pega más dramáticamente es cuando sentís que te vas a quedar sin techo, ¿no? Porque uno va recortando otras situaciones, pero cuando se pone en riesgo el lugar en el que habitás es muy dramático. Así que estamos trabajando en eso. Gracias, Jorge. 2 minutos finales para allí a la Cámara 5 para decirle a los porteños y porteños lo que usted quiera. Bueno, primero agradecerles al programa el poder participar, la posibilidad de debatir y de tener disenso democrático. Siempre, además, las preguntas que desafían me obligan a aprender y a mirar las cosas de otro lugar. Me he preparado mucho para esto, tengo mucha pasión, tengo mucho para entregar. El haber sido intendente antes me permite comprender de qué se trata la gestión. Ya llevo 2 años en la gestión de la ciudad, tengo una mirada que tiene la capacidad de proteger, 16 años de gestión que han sido importantes, como marqué al principio de esta charla. Pero en la política, en la gestión, no se vive de los éxitos del pasado. El desafío siempre es a futuro. Necesitamos tener una ciudad más inclusiva, más segura, más ordenada y más limpia, donde el derecho a manifestarse de algunos no impida la posibilidad de trabajar y estudiar de otros. Necesitamos una ciudad que, siendo el epicentro y el escenario de todos los conflictos nacionales, respete los derechos de todos, también los que quieren trabajar, estudiar o simplemente circular. Voy a plantear un límite muy claro en ese sentido y un debate que para mí es central. Los niños no tienen que estar en una marcha o en un piquete, porque los derechos de los niños son superiores a los derechos de los mayores. Vengo con esas ganas, las de cuidar una ciudad, mirarla con lupa, entender qué necesita la ciudad en general, pero entender sobre todo qué necesita cada barrio en particular. Y siento que la ciudad de Buenos Aires tiene en el sur una inmensa oportunidad, una gran oportunidad. Todo eso que todavía no ha florecido, no ha progresado como queremos que progrese, es probablemente el motor más importante que vayamos a tener en los 4 próximos años. Por eso el proyecto Tumo, por eso tener un centro abastecedor de alimentos para la ciudad en el sur de la ciudad, una escuela de oficios tradicionales con la industria automotriz. Ahí hay mucha fuerza, mucha polenta, muchas ganas de mucha gente de superarse, y quiero ser el próximo jefe de gobierno por esto, para liderar ese proceso. Gracias, Jorge. Gracias, y mucha Gato. suerte para el próximo domingo. Éxitos. Gracias, y que muchas votemos gracias, en paz todos. Así es. Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. gracias. Muy bien, así se ha completado todos los candidatos y la candidata a jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires en esta sección.